Hola a todos, bendiciones. Bendiciones. Hoy es un día especial. Bueno, todos los días son especiales. Pero a propósito de la fecha de hoy, en las tradiciones de quienes siguen una senda espiritual, hoy se celebra el Guru Purnima. Dicen que es una de las lunas llenas más grandes del año y representa el día del Gurú, el día del que muestra la luz, el día del maestro espiritual. La palabra Gurú se compone de dos partes. ¿Sí? Gu eh, nos habla de oscuridad y Ru del que muestra la luz. Entonces, la palabra Gurú en realidad significa aquel que nos lleva de la oscuridad a la luz. Eso es lo que significa la palabra Gurú. Y entonces hoy es el Guru Purnima, la celebración del Día del Gurú. Entonces, en la India, bueno, en algunos lugares de Tíbet, Nepal, bueno, toda esa zona, todo el que tiene un maestro espiritual, que ha tenido la suerte de encontrar un maestro espiritual, celebran con comida, con danzas, con cantos, haciendo ofrendas, dando a los menos favorecidos y sobre todo meditando y sobre todo tratando de ser mejores seres humanos a partir de este día hasta el siguiente. Entonces, pensando en eso, ¿en qué es lo que nos lleva de la oscuridad a la luz? Pues reflexiono en que lo que nos lleva de la oscuridad a la luz pues es la espiritualidad. La espiritualidad es el camino que nos lleva de la oscuridad a la luz, pero cuando reflexiono en la espiritualidad, a propósito de estos 40 días de transformación intensa, cuando reflexiono acerca de la espiritualidad me doy cuenta que nosotros tenemos muchos conceptos erróneos de lo que es la espiritualidad, muchos conceptos erróneos de lo que es la vida espiritual. Y eso nos perjudica en términos de nuestra propia evolución, porque creo que navegamos en un mar de confusiones, de conceptos que de pronto no entendemos, y también en un mar de juicios y de prejuicios y de paradigmas que no nos benefician. Entonces yo creo, para empezar, acorde a las enseñanzas de estos grandes místicos y maestros, que la espiritualidad no es algo celestial, ni es algo sobrenatural. Y ustedes podrán decir, pero ¿cómo así que la espiritualidad no es algo celestial y no es algo sobrenatural? Pero creo que es así. La espiritualidad no es algo celestial, no es algo sobrenatural, sino que la espiritualidad es algo terrenal. Es algo terrenal. Y empezamos por ahí. Porque la espiritualidad es algo concreto para nuestra vida. Y lo primero que empezamos a trabajar cuando iniciamos un proceso de transformación profundo es con nosotros mismos, con lo que tenemos a mano. ¿Cuál es la materia prima de nuestra transformación? Primero, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras y nuestras acciones. Es decir, la transformación es humana. O sea, la espiritualidad es algo humano. Cuando lo reflexionamos nos damos cuenta. En realidad la espiritualidad es algo muy humano, muy humano. Pero entonces, ¿por qué es algo humano la espiritualidad si siempre estamos concibiendo la espiritualidad como algo tan sobrenatural, como algo tan oculto, como algo tan místico, como algo tan raro? E incluso una de las creencias más absurdas, como algo para unos pocos o para ciertas personas especiales. Para ciertas personas especiales. Pero la espiritualidad es humana. O sea, propiedad de todos los seres humanos. Es más, decir que la espiritualidad es propiedad de todos los seres humanos también es un falso paradigma, porque la espiritualidad es la naturaleza de todos los seres humanos. Eso es la espiritualidad.
Entonces, cuando empezamos a comprender eso y descubrimos que nosotros mismos somos la materia prima de la espiritualidad, sí, entendemos que la espiritualidad es algo completamente humano, algo completamente normal, algo completamente asequible a todos los seres y que no hay requisitos especiales más que ser un ser humano, más que ser un ser humano. Con ser un ser humano ya tienes todos los requisitos necesarios para transformarte, para ser la mejor versión de ti, para conocerte a ti mismo, para realizar el alma, para realizar a Dios, para alcanzar los más altos niveles de conciencia, de felicidad, de paz, de amor. Ya tienes todo, eres un ser humano. Con eso tienes absolutamente todo. Entonces la espiritualidad es algo común a todos los seres, todos los seres. Y ahí, por ejemplo, derribamos un mito. ¿Sí? No es para todos, es solo para un grupo selecto, no, es para todos los seres. Aparte, dado que es para todos los seres sin distinción, sin división, la espiritualidad no crea separación, ¿sí? No crea separación, no crea división, ¿sí? No crea separación, no crea división, no clasifica, no clasifica, ¿sí? Es decir, la espiritualidad, por ende, no va ligada a la religión, no está ligada a religión alguna. Es decir, la espiritualidad es la percepción de la divinidad que es inherente y común a todos los seres vivos. La religión, en cambio, es un conjunto de creencias, ¿cierto? De filosofías, de mitos y de directrices y rituales particulares según creencias filosóficas, según puntos de vista, etc. Pero la religión, por ende, nos divide, mientras que la espiritualidad, que es interna, trasciende rituales, oraciones, creencias y marcos dogmáticos, ¿no? Que la espiritualidad no es un dogma de fe, la religión sí. En la religión nos solicitan que creamos en ciertos postulados, ¿cierto? Mitos y todo lo demás. En la espiritualidad no es necesario creer en algo, pero sí es necesario experimentar, practicar y practicar, ¿cierto? Todas las enseñanzas y experimentar lo que propone la espiritualidad. Aquí quiero decir esto. Las religiones nos dividen porque son creencias. Y cuando nosotros nos fundamentamos y nos cegamos en creencias, nos separamos los unos de los otros. Pero la espiritualidad no debería dividirnos porque la espiritualidad no es un conjunto de creencias. Como la espiritualidad es algo interno y todos estamos en lo interno en realidad, todos somos tripulantes de un cuerpo, la espiritualidad no debería dividirnos. Entonces, si yo hago parte de una senda espiritual, de una filosofía espiritual, no debería sentirme mejor que otro porque yo lo estoy y el otro no. Si yo estoy estudiando una serie de filosofías, no debería sentirme mejor porque lo haga y el otro no, o superior moralmente porque lo haga y el otro no. En síntesis, debemos cuidar que lo que llamamos espiritualidad no sea un dogma disfrazado de libertad, porque los dogmas esclavizan y la espiritualidad no es un dogma. Y por ende, hay casos, por ejemplo, en que la misma religión acaba con la espiritualidad, socava la espiritualidad, esconde la espiritualidad, reprime la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad no puede convertirse en una religión, a no ser
a no ser que la espiritualidad se convierta en lo que es la religión real. Religión es un término que viene de una palabra griega que significa religare, o que se llama religare. Y religare significa volver a unir. Es decir, religare significa volver a unir. Eso quiere decir que el papel de la religión, ¿sí? El papel de la religión es volver a unir al hombre con Dios. Es volver a unir al hombre con su naturaleza divina. Es llevar al hombre al reconocimiento de lo que es. Eso es lo que es la verdadera religión, no el conjunto de dogmas, ¿sí? Pero cuando creemos que la religión es el conjunto de dogmas, entonces cortamos la espiritualidad de tajo. Y cuando la espiritualidad se vuelve un conjunto de creencias, un conjunto de disparates sobrenaturales, se vuelve una religión. Entonces, como les decía ahorita, la espiritualidad no es ni doctrinas ni dogmas, sino un estilo de vida, una forma de ser caracterizada por nacer y alimentarse desde el amor. Desde el amor. Por eso la espiritualidad no divide. Dentro de la espiritualidad, por ejemplo, algunos dogmas de fe no están. Como por ejemplo, el dogma de los buenos y los malos. Si tú juzgas a la gente, no puedes amarla. Si etiquetas a alguien como malo, como impropio, como no apto, entonces no puedes amar a esa persona. La espiritualidad, que es un estilo de vida, te permite tener una apertura total hacia la existencia y hacia todos los seres, experimentando tu unidad con cada uno, abrazándolos en sus diferencias y llevando esas diferencias al desenvolvimiento de una totalidad. Esa es la actitud de la espiritualidad, pero no es una actitud de diferencias ni de juicio. Entonces, como digo, la espiritualidad se caracteriza por nacer y alimentarse del amor. La espiritualidad se cimenta en el ser, ojo, no en el tener, no en el tener. La espiritualidad se cimenta en el ser, no en el tener. Es decir, no porque yo tenga estatuas en mi casa de santos, libros de oraciones o libros religiosos, ¿sí? O porque haya acumulado muchas oraciones, o porque vaya a misa, o a la sinagoga, o a la mezquita, o a lo que sea, soy una persona muy espiritual. ¿Sí? No porque tenga mucho conocimiento, que porque haya leído muchos libros, si haya ido a muchos cursos y muchos seminarios, soy una persona muy espiritual o he desarrollado el campo espiritual. No. La espiritualidad se cimenta en el ser. En el ser es la simplicidad de todo. El ser no requiere de conocimientos, no requiere de dogmas, no requiere de ritos, no requiere de nada. El ser es la pureza prístina y transparente de lo que es el ser. En la simplicidad total, el ser. Como todo en la vida, nosotros todo lo materializamos. Entonces, por ejemplo, en la vida cotidiana pensamos que una persona es persona. Y uno siempre escucha esas expresiones. No, es que es una persona de bien. ¿Por qué es una persona de bien? Porque fue a la universidad, porque ha hecho ciertos estudios posuniversitarios, ¿no? Diplomados o maestrías o qué sé yo, ¿cierto? Porque tiene 1 o 2 carros de alta gama, tiene una casa, tiene una finca, gana ciertos ingresos y tiene cierta posición social. A eso le llamamos una persona de bien, ¿sí? Porque pensamos que esa persona es algo y de hecho, cuando conversamos con una persona así, o vemos que alguien conversa con una persona así, lo hace con un nivel de respeto y de devoción alto. Respeto y devoción alto, porque pensamos que esa persona tiene cosas, títulos, cosas, y etcétera, etcétera,
Entonces es más que nosotros, ¿sí? Porque es una persona que tiene, como tiene, es alguien, porque tiene. Además, como se dice socialmente, es una persona de bien. Sin importar de dónde venga, si todo lo que tiene lo ha conseguido con el sufrimiento de otros, pero tiene dinero y anda en un buen carro, por eso es una persona de bien. Entonces estamos muy confundidos con respecto a los valores y por eso nuestra visión de la vida está muy lejos de ser espiritual, aunque pensemos que es espiritual. Está muy lejos porque siempre vivimos en conceptos y en fantasías, pero no en realidades. El ser es diferente. El ser, el ser, es la simplicidad de la vida misma, la inmediatez de la existencia. Una persona que está cimentada en el ser, que ha realizado el ser, no necesita estudios y muchos grandes sabios de la historia no tuvieron estudios universitarios, intelectuales ni académicos. Poseer cosas materiales es indiferente si las poseen o no. Lo que realmente caracteriza al estado de ser es una sabiduría ilimitada, un amor ilimitado, una bondad ilimitada, una compasión ilimitada, una sabiduría ilimitada y una paz interior ilimitadas. Eso es el ser y esas son las propiedades del ser. Las propiedades del ser, eso es lo que tiene el ser. El ser no tiene que ver con cosas materiales, el ser tiene que ver con lo que tú eres cuando no estás con cosas materiales. Cuando tú no estás en tu posición social, no estás con tus carros, con tu plata, con tus casas y tus fincas, ni con la gente que te rinde pleitesía servilmente porque tienes cosas materiales. ¿Quién eres tú cuando estás solo? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad cuando estás solo, no? ¿Cuál es tu estado mental? ¿Cuál es tu luz interna? Si tú no has realizado la luz interna, no has hecho nada con tu vida por más millones que tengas. Entonces no eres. Eres un ser falseado que vive como un ignorante de sí mismo sin conocerse. Mientras que otro puede que no tenga nada, pero si ha realizado la luz interna y sabe quién es él, es un emperador entre emperadores. Por eso, en este mundo donde casi todo es falso, donde nosotros vivimos en una constante hipocresía, son hipocresía ante nosotros mismos, hipocresía ante los demás, hipocresía ante Dios, hipocresía ante la vida. Por eso nada más lejano a la espiritualidad que las apariencias. Nada más lejano a la espiritualidad que las apariencias. Por eso yo les digo, la espiritualidad es algo terrenal. De nada nos vale hablar de luces y de cosas extrasensoriales y sobrenaturales y que somos seres de luz y que somos seres divinos y que somos hijos de Dios, si en nuestra vida cotidiana criticamos al prójimo, hablamos mal de otro, juzgamos a otro, hacemos chismes, escuchamos comentarios negativos sobre otros, nos quejamos de todo, juzgamos todo, no tenemos la capacidad de dar, no tenemos la capacidad de amar, no tenemos la capacidad de renunciar a nuestro ego. Entonces nuestra espiritualidad es solamente una pose, es una pantomima, y la espiritualidad es lo más alejado de las apariencias porque la espiritualidad es ser. Y cuando tú realmente estás en el ser, tus acciones son espontáneas, no son calculadas. Tú no tienes que pensar en que, voy a darle a esta persona, sino que el dar sucede. Tú no tienes que pensar, voy a darle una palmadita a esta persona para que se sienta bien, sino que las acciones, como emanan del ser, que es, como dicen las escrituras, Sat Chit Ananda, conciencia, verdad, dicha, bienaventuranza y sabiduría, todo está en el ser, ¿cierto? Entonces todo fluye automáticamente, espontáneamente. Ese es tu ser, ¿sí? Tú entregas lo que eres. Ahí es donde está la magia. Por eso hablamos de que ¿sí? El ser es la espiritualidad. El ser es la espiritualidad. Porque tú entregas lo que eres. Lo que tú no eres, no lo puedes dar, ¿sí? Tú puedes cubrirte con todo el barniz material que quieras,
con todo el maquillaje material que tienes, con todo el maquillaje intelectual, el maquillaje de las posesiones, el maquillaje social, pero en realidad tú solo vas a dar lo que eres, por más maquillaje que uses, por más disfraces que uses, que te pongas, tú solo vas a entregar lo que es tu propia esencia. Por eso te digo que la espiritualidad es lo más alejado de las apariencias. Ahí no hay nada que hacer. El discurso no tiene vida si ese discurso no tiene realización detrás. Entonces, por más que se quiera aparentar la espiritualidad, por más que se quiera aparentar la espiritualidad, es imposible lograrlo, porque la espiritualidad es nuestra verdad interna. Óigase bien. Nuestra espiritualidad o la espiritualidad es nuestra verdad interna. Y ¿sabes qué? La verdad no es lo que tú dices, la verdad no es lo que tú promulgas, no es lo que tú crees. La verdad, tu verdad es lo que tú vives. Lo que tú vives es lo que tú eres. Lo que tú vives es lo que tú eres. Entonces, si tú quieres conocer tu espiritualidad, observa cómo son tus pensamientos, observa cómo sientes tú referente al prójimo, observa cómo hablas tú del prójimo y de ti mismo y cuáles son tus acciones. Hay mucha gente que pregunta, ¿yo cómo puedo medir mi progreso espiritual? ¿Cómo veo que estoy progresando espiritualmente? ¿Sí? Porque están esperando una cosa, pues, una epifanía, una experiencia cósmica. Quieren que se viajar en una nave extraterrestre, o todas esas fantasías que la gente guarda en su cabeza. Porque a propósito, la gente no se deja guiar, la gente no se deja orientar. Y siempre la respuesta de los guías es, observe su forma de vida. ¿Cómo piensa usted de la vida y cómo piensa de los demás? ¿Qué hay en su cabeza referente al prójimo? ¿Cómo siente usted al prójimo? ¿Siente resentimiento? ¿Odia a alguien? ¿Rechaza a alguien? ¿Tiene envidia de alguien? ¿Mm? ¿Cómo se expresa usted de alguien? ¿Cómo habla de los demás? Cuando está solo, cuando no lo están viendo. Ahí tú vas a ver cuál es tu desarrollo espiritual. No todas las fantasías y mentiras que te quieras contar. Ahí, en lo concreto, en lo que tú eres, que tú sabes. Ahí es donde tú vas a ver realmente tu espiritualidad. Y la espiritualidad sucede en el presente. La espiritualidad no está en el futuro. La espiritualidad no está en el pasado. La espiritualidad es lo que tú estás viviendo aquí ahora. Eso es lo que no hemos podido entender. Siempre estamos buscando algo extraordinario y lo extraordinario es lo que está pasando aquí ahora. Lo que pasa es que este regalo extraordinario del presente, nosotros podemos valorarlo en todo su esplendor o simplemente, o simplemente no valorarlo, ¿no? No tener la capacidad de conocer lo inconmensurable a través del momento presente. Pero el esplendor de la existencia y su particularidad, su mensaje, su sabiduría, su revelación profunda están aquí y ahora, no en otro lugar. Es decir, la espiritualidad, el conocimiento de sí mismo, la revelación de lo que somos, la transformación, no cae en la superficialidad ni se ahoga en el egoísmo. No cae en la superficialidad ni se ahoga en el egoísmo. ¿Sí? Mañana voy a ser así. Yo voy a llegar a ser así. Voy a llegar a tener esto. ¿Sí? Porque siempre estamos buscando tener más sabiduría, tener más luz, tener más conocimiento, tener y tener y tener y tener. Cuando yo pienso en el tener, trato de ver muy bien el tener. ¿Sí? Porque yo creo que hay varios, el tener, como todo es dual y relativo en este plano físico, el tener tiene dos aspectos, uno positivo y uno que no es tan positivo. Entonces, cuando pienso en el tener, pienso en lo que necesito para mi vida. ¿Qué necesito para mi vida? Realmente muy pocas cosas.
Y de las pocas cosas que tengo, como dice San Francisco de Asís, de las pocas cosas que tengo, pocas cosas necesito. ¿Qué necesito para vivir? En realidad, ¿cierto? Alimento para el sostenimiento del cuerpo físico, abrigo para que no pase frío y un techo, ¿cierto? Bueno, y algunas otras cosas, medicinas si el cuerpo físico se enferma y así, pero cosas que yo necesite, que yo use, pues, ¿cierto? Para el desenvolvimiento diario. Muchas cosas fuera de ahí no las necesito para mí, sino para que los demás vean que las tengo, para impresionarlos. Sí, porque, por ejemplo, una camioneta de alta gama, la más cara del mercado, me lleva a otro lugar que me lleve un carro normal, es lo mismo. Lo que pasa es que si yo voy en un carro normal, no voy a causar la impresión que causan los demás si voy en una camioneta de altísima gama. ¿Sí? Entonces, cuando uno reflexiona en las cosas, en el tener, casi siempre se da uno cuenta que el tener es para los demás, no es para uno. Porque uno alimenta su autoestima, uno alimenta el concepto que tiene de sí mismo y cómo se ve a sí mismo, de cómo lo ven los demás, de la cara que hacen los demás cuando lo ven a uno con las cosas, ¿no? Sí. En la pareja, cuando uno se consigue una pareja deslumbrante, sí, pues, además porque le pueda gustar a uno, pero lo que más mueve a una persona a tener una pareja deslumbrante, si lo observa con honestidad, es el impacto en los demás cuando lo vean con esa pareja deslumbrante, con el carro deslumbrante, con la casa deslumbrante, con la finca deslumbrante, ¿sí? Con el fajo de dinero y así. ¿Por qué? Porque regularmente buscamos alimentar nuestra autoestima y nuestro pobre concepto de ser de la opinión de los demás. Pero entonces, cuando nosotros hacemos de la espiritualidad algo así, entonces no podemos decir que sea una espiritualidad, sino un materialismo espiritual. Un materialismo espiritual, en donde estamos buscando lo mismo. Somos veganos porque somos mejores seres que los demás y tenemos un conocimiento que los demás no tienen y tenemos una superioridad moral a los demás que comen animales y matan animales, ¿sí? Además, tenemos un conocimiento que los demás no tienen, pero nosotros sí. Nos ha llegado por ley de correspondencia, por ley de afinidad, por justicia divina y por toda esa cantidad de cosas que acomodamos para nuestro beneficio personal y sentirnos mejor con nuestra propia miseria interior. Y meditamos. La mayoría de la gente no medita. Pobres seres humanos inferiores que no meditan. Y en sí, la espiritualidad se vuelve una posesión. Una posesión. Y eso es una falsedad sobre toda falsedad, porque la espiritualidad no es una posesión, dado que la espiritualidad es la esencia de todos y cada uno de los seres vivos. Incluso los insectos son seres espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que sabe que es un ser espiritual y otra que no? Quien lo sabe, lo ha realizado. Ojo, lo ha realizado. Y la realización espiritual no es una posesión, es una revelación. ¿Sí? Ninguna persona que haya alcanzado esa revelación está en posesión de la verdad. No está en posesión de una filosofía. No está en posesión de un dogma, ni está en posesión de un camino. No está en posesión de absolutamente nada. Porque quien ha alcanzado la realización espiritual no posee nada porque sabe que eso corresponde al espíritu de la existencia que somos todos nosotros. Todos y cada uno de los seres son Dios, son el espíritu. ¿Cómo podría alguien decir, este es mi camino y yo poseo la verdad, yo poseo la sabiduría? Yo poseo, mi camino es el camino verdadero, es el camino correcto porque es mi camino. No. Una persona que ha realizado el ser no tiene ningún tipo de filosofía que vender, no tiene ninguna posesión, porque es que la espiritualidad no es una posesión. Entonces, uno de los distintivos de la sabiduría que yo les decía ahorita es la sencillez, porque no hay realmente nada que demostrar ni aparentar.
¿sí? Entonces, la espiritualidad florece en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, al abrirse esa flor de la espiritualidad, naturalmente esa flor madura en lo cotidiano y se convierte en un fruto único y sagrado que todas las personas comen de él naturalmente. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no se queda en palabras. La espiritualidad actúa y actúa constantemente de forma oportuna. Esta es una de las principales características. La espiritualidad es acción. La espiritualidad es acción. La espiritualidad no es un dogma de fe, es acción. Yo soy una persona muy espiritual, pero por ejemplo me levanto por la mañana y no encuentro las chanclas al lado de la cama, ya estoy enojado porque no encuentro las chanclas al lado de la cama. Y ya empecé el día con enojo. De pronto me tropiezo y me golpeo el dedo meñique, el dedo chiquito del pie y ya arreo la madre y me enfurezco y ya estoy enojado y llega de pronto una pobre persona con el desayuno y lo maltrato y tengo problemas en el trabajo y me enojo, me desquito con uno, me desquito con el otro. Bueno, de un momento a otro la espiritualidad se me embolató un poco. Es como hace unos años en Panamá, en un retiro, estaba allá, y entonces una profesora de yoga contaba su experiencia. La profesora de yoga llevaba un largo tiempo practicando yoga y estudiando diversas filosofías, y entre ellas budismo, y meditando, todo. Entonces ella contaba, porque precisamente después de tantos años en el yoga, estaba dándose cuenta de que la espiritualidad se vuelve un dogma de fe fácilmente, se vuelve una creencia en vez de una experiencia y una forma de vida, y tú terminas evangelizando, ¿sí? Evangelizando algo que tú no has realizado. Entonces se da cuenta, yo me siento y medito y tuve esta experiencia viniendo hacia el retiro, cuenta ella. Me levanto, hago mi yoga, medito, bueno, me tomo todos mis batidos saludables, luego se siente y repite un poco de afirmaciones. ¿Cuáles son las afirmaciones? Que ella misma las contó. Yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor, yo soy comprensión y compasión infinita. Yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor, yo soy comprensión y compasión infinita. Repitió eso 15 minutos antes de salir. Bueno, sale ella súper feliz para el retiro, viene conduciendo el automóvil y de repente se le cruza otra persona en la moto. Ella siente que se sulfura y luego más adelante alguien no quería avanzar, se estacionó mal estacionado, no la dejaba pasar. Ella empieza a impacientarse, de repente arranca el automóvil y alguien se le cruza y sale ella por la ventanilla y le arrea a la madre, el padre, el abuelo, el bisabuelo, y todos se enfurece y le dice 10.000 cosas a esa persona del carro al lado. La persona del carro al lado simplemente la mira y no sabe ni qué hacer porque la otra está como un poco buñuela en el volante. Cuando ella ve que la otra no le responde, ella se siente mal porque ¿qué pasó con esas afirmaciones de yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor, yo soy comprensión y compasión infinita? Esas afirmaciones, 15 minutos de afirmaciones, 1 hora de meditación, batido verde y 1 hora de yoga, desaparecieron en menos de un minuto. Entonces la espiritualidad no es esa vaina. La espiritualidad es lo que somos, nuestra manera de ser, nuestra manera de ser. No es una creencia, eso no es una afirmación, no es una afirmación, es un fluir en la existencia. Y yo pienso que hoy en día tenemos una crisis tan grande a nivel humano, es porque todo se ha vuelto una posesión egoica. La espiritualidad se ha vuelto un tema egoísta. Yo pertenezco a una tribu, pertenezco a una sociedad, pertenezco a un grupo, ¿sí? Y eso me hace diferente de los otros. Ya soy, no sé, soy de cualquier escuela, por no citar nombres acá, pero soy de una escuela, soy de otra escuela, soy de otra escuela, soy de otra escuela, y eso me hace mejor, causa diferencias. Cuando la espiritualidad debería llevar a unirnos. La espiritualidad no es un ismo,
Es un estilo de vida de libertad, de apertura, de libertad y apertura. Entonces, el río del alma, el río del espíritu, es dinámico, no es pasivo, es dinámico, porque también hay el tema de que como la gente es espiritual, entonces es lenta para pensar, lenta para hablar, lenta para actuar, es pasiva, es perezosa, no tiene iniciativa, no emprende, camina despacio, habla despacio, come despacio, mejor dicho, es en una parsimonia horrible porque es un ser espiritual. Eso es completamente falso. La espiritualidad es un tema dinámico, de acción, de poder. La persona está sacándole el jugo a la vida al máximo, precisamente porque sabe que este tránsito humano es un momentico, es un ratico, ¿no? La vida humana se va así efímera. Y una persona que haya despertado a la conciencia espiritual sabe que el tiempo es oro y el tiempo premia y trata de sacarle el jugo al máximo a la vida y al tiempo, emprendiendo cosas para el bien. Entonces es dinámico, porque una persona dinámica es una persona que crea cambios, es una persona que reforma, es una persona que emprende, es una persona que crece, es una persona que siempre está en pos de la evolución, no una persona que siempre está en pos de la pasividad y la parsimonia, que eso es otra de las falsas creencias con respecto a la espiritualidad. Y como una persona que está enfocada realmente en el proceso espiritual es dinámica, pues también es súper creativa, súper sincera en sus afectos, entonces nunca está siendo hipócrita, actuando afectos, diciendo cosas bonitas para agradar, para que la gente diga lo bueno que es. Una persona que realmente está trabajando su proceso espiritual no le importa qué dirán ni la opinión ajena. Por eso es una persona que va desarrollando la humildad, ¿sí? Va desarrollando la humildad y en esa humildad se hace fuerte, se hace perseverante, se hace valiente, se hace libre, ¿sí? Y va desarrollando una cantidad de cualidades maravillosas a través de vivir esa vida espiritual. Y esa vida espiritual, tarde o temprano, lo convierte en un ser humano libre. En un ser humano libre. ¿Qué significa un ser humano libre? Es un ser humano que no está sujeto a las normas, leyes, estructuras, tradiciones, dogmas, creencias, nada de eso, sino que su motor en la vida es el amor en todos sus actos. Porque el amor comienza por uno mismo cuando lo descubre. Y después de que uno descubre ese amor en sí mismo, el amor no se queda allí, sino que el amor se expande y se dirige hacia todos los seres de la creación. ¿Sí? Y el amor se convierte en el foco, en el centro, en el punto, en el motivo principal de su existencia. Y se dedica a dar amor y a entregar amor y a entregar amor y a entregar amor y a entregar amor. Y un ser humano libre es una persona que sabe callar, es una persona que sabe esperar. Oportunidad para dejar que el amor que habita en su ser actúe y se comparta y se multiplique y se manifieste. Una persona así, su libertad la hace versátil, flexible, inteligente, sabia, prudente, astuta, exitosa, poderosa, dinámica, convirtiéndose así la espiritualidad en la mejor aliada de un ser humano así para ser feliz, promoviendo y expandiendo la felicidad y sembrando semillas de felicidad, entendiendo como felicidad el pleno desarrollo del potencial dentro de cada ser humano, siendo la plenitud, la manifestación de lo divino siendo humano, no destruyendo su humanidad, no, sino que la relación entre lo divino y lo humano en la tierra es como el árbol que para hacer árbol necesita de la tierra y sus raíces están plantadas en la tierra. Entonces nosotros somos el árbol, la tierra es Dios y la raíz es nuestra atención. Entonces nosotros estamos sembrados en ese espíritu divino, compartiendo los frutos que fluyen de esa riqueza interior. Entonces la espiritualidad es algo natural, es algo normal, no es algo raro, no es para unas personas únicas y especiales, es algo para todo el mundo. El pensar que la espiritualidad es para un grupo de personas en particular es antiespiritual, antidivino, absurdo.
Absurdo. Eso sí es un dogma de fe. No. El pensar que la espiritualidad es para unas personas en especial, ¿sí? Y quererle meter a la gente una cantidad de dogmas como si fuese una religión, eso es transgredir la libertad personal. Es un irrespeto a la dignidad del otro, a su autonomía, ¿sí? La espiritualidad es un estilo de vida y es un estilo de vida que te hace vivir con los pies en la tierra, con los pies en la tierra. La cabeza en los cielos, pero los pies en la tierra, porque es un estilo de vida que lo vives en lo cotidiano, en la experiencia. Entonces ahí, en la experiencia es donde tú debes demostrar todo lo que has adquirido en la transformación personal, ¿sí? Todo lo que tú has adquirido en la transformación personal, los cambios, el conocimiento, la sabiduría, el crecimiento, tú debes vivirlos en la vida cotidiana. Y ahí es donde se ve realmente la espiritualidad, en la vida cotidiana, en las relaciones, en cómo yo me relaciono con el otro. Si me la paso exigiendo del otro cosas, si me la paso pidiendo del otro cosas, si me la paso juzgando al otro, criticando al otro, creando conflicto con el otro. Queridos hermanos, la espiritualidad es una forma de vida. ¿Cuál es el mayor ejemplo de espiritualidad? El cielo, insondable, infinito. Tú miras el cielo y dice infinito. A veces el cielo se ve surcado por nubes blancas, nubes negras, nubes grises, pero el cielo siempre está abierto y siempre es cielo, y por más cosas que pasen a través de él, nunca deja de ser el cielo y su naturaleza siempre es inamovible, inamovible. Y en esa naturaleza inamovible aparecen las estrellas, aparece el sol, aparece la luna, el cielo infinito, y todo aparece en él. Lo contiene todo y nunca deja de ser él, nunca se ve afectado por nada, el cielo. Ese es el ejemplo de espiritualidad. Así que en este maravilloso día de hoy, les invito a que reconozcamos esa espiritualidad intrínseca que tenemos en nuestro interior, nos conectemos con esa divinidad que por naturaleza vive en nosotros. Esa divinidad y esa espiritualidad y ese ser divino que está dentro de nosotros, somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros. Entonces, pues es el momento de vivirlo con intensidad y reconocerlo. Les deseo un feliz día y oro porque así sea en cada uno de nosotros.